tan complejo como es regla fiscal. Ya solo escucharlo, reglas, son normas, son límites, ¿verdad? Estábamos escuchando y criterios interesantes de la Contralora. Tal vez voy a iniciar con Epsi Campbell porque esto es una propuesta que hoy pone otra vez en la mesa el Partido de Acción Ciudadana. ¿Por qué poner allí el proyecto de regla fiscal? Porque hay que poner límites, reglas al gasto, topes. ¿Hablamos de qué? En términos sencillos, Epsi Campbell, buenos días. Hablamos de que venimos presupuestando mal, hablamos de que tomamos decisiones sin contenidos económicos, hablamos de un Estado que no soporta más la irresponsabilidad en la toma de decisiones y que tiene los ingresos insuficientes y que tiene que empezar a establecer un marco normativo a través del cual se autoimpone reglas, y esa es la lógica de una regla fiscal. Hablamos de una perspectiva en la cual, por supuesto, digamos, lo obvio me parece necesario subrayar. Obviamente la regla fiscal no soluciona el problema fiscal del país, ¿verdad? O sea, eso es algo demasiado claro, porque las decisiones que tenemos que tomar son decisiones de una realidad económica que ha sido acumulada por los años y llegamos al momento en el que estamos. Entonces tenemos que hacer dos cosas, tenemos que establecer una regla que permita ser un poco más rígida que lo que tenemos hasta ahora, que se violenta permanentemente a través de la regla de presupuestos públicos y administración financiera, y tenemos que hacer adicionalmente las decisiones de una reforma tributaria y fiscal más bien, que incorpore los ejes fundamentales por los cuales tenemos ahora una situación fiscal bastante más difícil que la que teníamos en los últimos años. Y voy a seguir con las mujeres, si me lo permiten los economistas, ¿verdad? Pero ¿por qué, Edna Camacho, se violentan esas normas presupuestarias? Bueno, se violenta constantemente con la presentación del presupuesto. ¿Por qué? Bueno, es la consecuencia de décadas de haberle impuesto al gobierno una serie de obligaciones de gasto por medio de leyes ordinarias. Son décadas de haber creado una serie de privilegios en pensiones, en salarios, en fin, lo que hemos visto es que son muchas décadas de que se ha inflado el gasto, y la regla fiscal, tal vez voy a hacer una pequeña explicación para aquellos de los que nos escuchan, es un marco, yo lo llamaría así, es un marco de responsabilidad fiscal, donde se establece, particularmente en la que está en discusión en la Asamblea Legislativa, un límite máximo al déficit. Y hay que verla en dos contextos para poder entender esto. Un contexto es en la situación actual, donde esa regla del 3%, si es que esa fuera la que finalmente quedara en el proyecto de déficit, es una regla correctiva, porque hoy estamos en el 5,5% y el gobierno dice que va a llegar al 6%. Es decirnos que no podemos gastar más allá que el déficit, que no se pueden presentar presupuestos cuyo déficit fiscal sea superior al 3%. Esa es la regla. Hoy, por eso es que hay que verla en dos contextos. El de hoy es que hoy ya estamos por encima de ese 3%, y por eso es que la normativa está estableciendo incluso un proceso de transición para, en un periodo de 4 años, llegar del casi 6% actual a ese 3%. Y el otro contexto es en el futuro, cuando estemos en ese 3% o por debajo, lo que hace es decirle a la administración: señores, de ahí no se pueden pasar. Y si se necesitan pasar por algún motivo, entonces les exige que consigan una mayoría absoluta de los votos en la Asamblea para estar por encima de eso. Entonces, y esta mayoría absoluta es importante mencionarla porque hoy existen reglas fiscales, tanto en la Ley de Administración Financiera como en la misma Constitución, que no se cumplen. Desde hace muchísimos años no se cumplen, y en parte no se cumplen porque no hay ningún freno, no hay ningún límite, no hay ninguna obstáculo, no hay un obstáculo para
para que se incumpla. Desde ese punto de vista, esta regla fiscal viene a aportar ese freno. Y nada más agrego un punto importante. En efecto, la regla fiscal no viene a solucionar el problema. Obviamente hay que tomar medidas de ingreso y del gasto para lograrlo. Sin embargo, sí tiene una cláusula que va a contribuir a poder cumplirla. Y yo creo que es una de las cosas más valiosas. Bueno, y yo me estoy preguntando, ¿por qué el 3%? ¿Por qué no el 2%? ¿O el 4%? ¿O el 5%? O sea, ¿por qué se establece ese límite? Edgar Ayales, ya voy contigo, Luis Paulino Vargas, porque sé que aquí claro, ya el Frente Amplio ha dicho abiertamente, y me gustaría que recogieras todo lo que, las distintas posiciones que se han integrado hasta ahora. Edgar Ayales, ¿por qué el 3? ¿Por qué no el 2? ¿Por qué no el 1 o el 4? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Sí, cometemos el riesgo de ser un poco repetitivos cuando hablamos entre economistas, pero efectivamente yo quiero reiterar el punto que levantó doña Elna de que existen reglas fiscales en Costa Rica hace 70 años. O sea, límites, las reglas pero de la Constitución. no dentro de la Constitución. Sí, la Constitución establece en el artículo 176 y 179, así como la Ley de Administración Financiera de la República, establece reglas fiscales. Dice que el Estado no puede gastar más de los ingresos previstos o de ingresos esperados. Dice que el Congreso no puede aprobar ingresos sin contenido económico, etcétera. ¿Y por qué ocupamos una nueva regla? Sin embargo, no, es que la redacción que tiene la Constitución y la Ley de Administración Financiera es vaga, es difusa, y ha servido para que a través de los años las interpretaciones de los congresos y de las cortes haya sido tal que le hayan dado prioridad a la ejecución del gasto versus la defensa de la solidez financiera del Estado. Ambos conceptos en el artículo 176 de la Constitución. Tanto es un derecho ciudadano la provisión de los servicios públicos, como lo es el tener un Estado financieramente viable. Pero esa segunda parte se nos ha olvidado y se ha interpretado, por ejemplo, que el endeudamiento es un ingreso, con lo cual pierde todo sentido el proceso presupuestario, porque no importa cuánto se recaude, el gobierno puede plantear el monto de gastos que quiera si la diferencia la puede financiar con una autorización para emitir bonos. Entonces es urgente corregir esas imprecisiones, tanto en la Constitución como en las leyes, para que definamos claramente qué son ingresos probables y qué son, introducir el concepto del déficit o el concepto de relación deuda-producto interno bruto. Esos elementos son importantes que queden establecidos en la ley. Por eso es que la reforma es muy importante. Y sí, tiene que ser constitucional, porque si no, se cambiaría con cualquier ley cada año, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento. En la misma ley de presupuesto. Sí, en la misma ley de presupuesto se podría cambiar. ¿Y por qué el endeudamiento no es un ingreso? Digamos, ¿por qué no lo sería? Endeudamiento es endeudamiento, no es ingreso, serían los ingresos por los impuestos corrientes, por impuestos y ventas de activos, serían ingresos limpios, nuevos que recibe el gobierno. Endeudamiento es pedir dinero prestado para pagar gastos, ¿verdad? Entonces, son impuestos de futuro. Sí, correcto. Parte del problema de por qué es un 3 y no un 2 o un 4 es porque el objetivo central de la política fiscal es llegar a una situación de déficit en el cual Costa Rica no tenga que pedir prestado para pagar intereses. Eso se puede plantear de diferentes maneras. Hoy en día se plantea como un déficit financiero de un 3%, que es equivalente a un déficit corriente o primario de cero. O sea, que los ingresos corrientes deben ser cubiertos, que los gastos corrientes deben ser cubiertos por ingresos corrientes, con lo cual la deuda no continúe subiendo, porque ya estamos en un punto en donde hoy en día nos estamos endeudando para pagar intereses. Y eso es muy peligroso. Bueno, eso es lo que reveló ahora recientemente el Ministerio de Hacienda, y es lo que ha dice, aumentado la deuda interna. Y es lo que dice la Contraloría. No podemos seguir endeudándonos para pagar intereses porque
la deuda está creciendo, el concepto de intereses en el presupuesto está ocupando cada vez un monto mayor de los recursos y eso le impide, ya casi un tercio del presupuesto está dedicado a esa partida y eso le impide al gobierno realmente hacer su política fiscal, infraestructura, le impide financiar educación, salud, todos los demás programas por pagar intereses. Entonces, es importante ponerle freno a esta situación que tiene muchísimos años. Hace 30 años estamos en este juego de que los congresos aprueban gastos sin contenido económico y ha venido siendo la práctica común en Costa Rica. Ahora ya se nos fue de las manos porque ha alcanzado un monto sumamente alto. O sea, eso es lo alto que tenemos. es este 6%. Ese 6% que tendría que reducirse en las circunstancias actuales a la mitad. Pero es bueno también enfatizar lo que dice doña Edna, que no es que podemos comenzar a aplicar una regla fiscal hoy, no se puede. Sería un plazo de 4 años. Hay un transitorio en el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea, en donde dice que deberá haber un ajuste fiscal de por lo menos un 0.75% por los próximos 4 años para llegar a ese 3% en 4 años, a partir del cual sí ya podríamos aplicar la regla fiscal de que el déficit no vuelva a subir, digamos, de un 3% o que no volvamos a financiar intereses con deuda. Les preguntaba lo del 3%, don Edgar, y lo del 6%, porque siempre me ha quedado una idea de don Juan Manuel Villasuso, colega de ustedes, economista, de que hay que estudiar y analizar cuál es ese déficit ideal, es decir, y lo cuestionaba. Entonces, pero bueno, por eso lo he planteado aquí, es decir, ¿por qué el 3, por qué no el 6, por qué no el 4 o el 2? Y recuerdo que Juan Manuel Villasuso decía, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el déficit deseable, ¿verdad? Manejable. Y ahí es donde ustedes entran en diferencias interesantes. Me parece que Luis Paulino Vargas tiene una de ellas, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, el proyecto de regla fiscal pues tiene muchos y muy serios problemas. En primer lugar, si el punto de partida es el problema del déficit fiscal que en este momento tenemos, este proyecto no resuelve nada, ¿verdad? No. O sea, si tanto se nos insiste en que hay un problema de déficit fiscal que necesita una atención urgente, y yo estoy de acuerdo con eso, que efectivamente es un problema serio y debe ser atendido con la mayor celeridad posible, este proyecto no resuelve absolutamente nada en ese sentido. El proyecto está mal diseñado desde muchos puntos de vista, a mi juicio. Incluso si uno lee la justificación del proyecto en el documento correspondiente al proyecto de ley, la exposición de motivos, la exposición de motivos es bastante lamentable, la forma como intenta fundamentar el proyecto. Toma como ejemplo varios países europeos, pretende decir que como en esos países se aplicaron ciertas normas de regla fiscal, Costa Rica debería ser otro tanto, y la cosa es perfectamente disparatada porque las realidades son completamente distintas, y eso es fácilmente demostrable. Países, por ejemplo, como Suecia, donde los ingresos del gobierno rondan el 50% del PIB y los gastos también, comparados con Costa Rica, donde los gastos llegan al 20% y los ingresos al 14% del PIB. Países donde el PIB es muchísimo más alto que Costa Rica, no es lo mismo un 20% en Costa Rica que un 20% en Suecia. El financiamiento, la holgura del financiamiento de que dispone el gobierno sueco no es comparable de ninguna manera con la holgura del financiamiento de que dispone el gobierno de Costa Rica. Entonces, de ese tipo de disparates son el punto de partida del proyecto. Luego, la formulación misma del proyecto, o sea, lo que quiero decir con esto, no voy a extenderme demasiado en ese detalle, lo que quiero decir es que el proyecto tiene un punto de partida, si tomamos como punto de partida su exposición de motivos, que es bastante endeble por el tipo de comparaciones que hace, por el tipo de contextos a los cuales se remite, que son completamente descontextualizados respecto de Costa Rica, pero además porque omite discutir los problemas de fondo que hay detrás del déficit fiscal, ¿verdad? Eso simplemente se le pasa por encimita, hay una especie de barniz ahí, un par de cuadros, 2 o 3 cuadros que se incorporan en la exposición de motivos, y eso es la discusión sobre el problema de déficit fiscal en Costa Rica. Es una verdadera charlatanería, que se quiere hacer una reforma
constitucional, nada menos que una reforma constitucional, con lo serio que es eso, sobre tales bases. ¿Por qué es serio? Porque una reforma Camilo constitucional Vargas. es una reforma, Digo yo, o sea, porque es serio condiciona reformar, toda la ajá, legislación del país, ¿verdad? Condiciona la política fiscal de una manera permanente. O sea, es un marco general que condiciona toda la política fiscal y la condiciona de una manera permanente. O sea, de ahí en adelante ya no hay cambio posible excepto una nueva reforma constitucional, con lo difícil que sabemos que es una reforma constitucional. Pero además el diseño mismo del proyecto a mí me parece como lamentable, ¿verdad? Y a mí me parece que el peor defecto que tiene el diseño del proyecto, la propuesta del proyecto, o uno de sus dos peores defectos, es que el proyecto tiene todas las posibilidades de convertirse en un proyecto procíclico. O sea, un proyecto que va a obligar a recortes precisamente cuando la economía, cuando más dañino le podría representar a la economía esos recortes. Por ejemplo, el límite ese del 3%, voy a tratar de ilustrarlo de esta manera, el límite del 3% en el déficit fiscal. Suponiendo a que se diera la situación a que hacía referencia doña Edna, en el futuro Costa Rica ordenó las cosas y bajó el déficit fiscal a menos de 3 y por algunos años se mantuvo por debajo del 3 y en cierto momento sobrepasa el 3%. Podrían haber varias razones por las cuales sobrepasa el 3%. Una es la tradicional politiquería con que nos han gobernado los mismos partidos, Liberación, la Unidad y el PAC, a lo largo de tantos años que frecuentemente han incurrido en ese tipo de cosas y han gastado irresponsablemente y han excedido ciertos límites razonables. Generalmente lo han hecho en periodos electorales para favorecer que su propio partido continúe en el poder. Esa es una posibilidad, que es un defecto propio de las democracias. Yo no quisiera que la democracia funcione así, pero la democracia funciona así y a este proyecto le molesta mucho cómo funciona la democracia. Es evidente el disgusto que el proyecto, quienes redactaron el proyecto, el disgusto de esas personas con la forma de funcionamiento de la democracia, que efectivamente yo no quisiera que fuera así, pero las democracias funcionan así. Y yo no creo que esas pequeños o grandes vicios de la democracia se corrijan restringiendo la democracia como aquí se propone. Yo quisiera que se corrijan con más democracia. O sea, un poco aplicar la regla de que los males de la democracia se corrigen con más democracia, no estableciendo restricciones sobre la democracia, que es lo que aquí se intenta. Pero el punto que yo quería ir... Porque usted dijo, obliga recortes a la economía. Exactamente. ¿Pero qué tipo de recortes, don Paulino, específicamente? Sí, me gustaría... Vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de explicarlo. Sí. Supongamos que dicha que ya comienzan a reaccionar. Eso me encanta diferenciarlos, me encanta poder dejar constando que el que opina distinto aquí es el Frente Amplio. Yo decía que una posibilidad que sobrepase el 3% es la politiquería tradicional, pero otra posibilidad es que simplemente la economía se ralentiza y entra incluso en recesión económica. Cuando la economía entra en recesión económica, los ingresos se vienen para abajo, pero los gastos no. Es casi automático que eso ocurre de esa manera. Los ingresos bajan y los gastos se mantienen, incluso pueden haber razones para que los gastos aumenten, aunque solo sea porque aumenta la pobreza. Cuando hay recesión, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y el gobierno se ve obligado a tratar de atender los problemas de la pobreza y eso puede ser una razón para que los gastos en una recesión económica tengan que subir. Y entonces, en esas circunstancias, el déficit fiscal se puede ir por encima del 3% y hay que aplicar lo que aquí se dice. Porque no es simplemente que se dice que cuando el déficit sobrepasa el 3% hay que aprobarlo por mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. No es solo eso lo que se dice. Lo que dice es que tienen que entrar a regir inmediatamente una serie de recortes y ahí se especifica, y puedo leerlo si fuera necesario, aquí lo tengo. O sea, lo que dice es, tiene que aprobarse por mayoría absoluta y tienen que entrar a regir recortes en esto y en esto, que los gastos no esenciales, que los salarios públicos, que no sé qué, ahí está dicho. O sea, ponerse a aplicar recortes en un momento de recesión económica, entonces para agravar la recesión económica, para profundizar la recesión económica y entonces para hacer más complicado la resolución del problema fiscal, porque si se ahonda la recesión económica, resolver el problema fiscal va a ser más difícil. Ese es uno de los problemas. Ahora, el otro problema es que pretenden, a mí me parece muy iluso, pero pretenden ponerlo a aplicar, comenzar a aplicar esto a partir del año entrante, 2018. El año entrante, según los datos del PIB, del Banco Central, el recorte que habría que aplicar es 270.000 millones de colones. Entonces, como yo lo he dicho en otros contextos y lo repetiría aquí, quienes promueven este proyecto deberían empezar, primero que nada,
por explicar a dónde van a recortar esos 270.000 millones. Esa es la primera explicación que los promotores de este proyecto deberían dar. Reacciones en la mesa. Sí. Edna Camacho. Bueno, a mí me parece que es muy importante discutir temas de esta naturaleza, pero debemos discutirlo sobre la base de la verdad, no sobre la base de cosas que se están diciendo que yo no estoy son ciertas. mintiendo, doña Ana. Es que no me está diciendo que yo miento. O que se está interpretando incorrectamente el Bueno, proyecto. eso es otra cosa, doña Ana. Porque la no me diga democracia, mentiroso de esa forma. La democracia no se está jamás violentando con un proyecto de esto, todo lo contrario. Si hay algo que requiere la democracia es asegurar que las finanzas públicas, que la hacienda pública es sostenible. No demos el mejor ejemplo que tal vez muchos no recordarán, pero la crisis del año 80 fue una crisis que tuvo graves consecuencias para la población de este país. Jóvenes que salieron del sistema educativo y que no terminaron la secundaria y que hoy tienen entre 40 y 50 años, son consecuencia de esa crisis. Entonces, lejos de debilitar la democracia, esto lo que quiere más bien es formar parte de esa responsabilidad que sostiene la democracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una interpretación incorrecta de qué se puede o no se puede hacer en caso de que sea necesario por una recesión tener que actuar, porque sí se puede actuar. El proyecto de ley precisamente más bien contempla esa posibilidad. Lo que dice es, en caso de que tenga que sobrepasarse el 3%, entonces la administración, el gobierno, el Poder Ejecutivo puede ir a solicitar los votos para que así se haga. Entonces, esa flexibilidad es parte del diseño de la regla fiscal. Entonces, ahí está. Yo creo que tal vez hay que sentarse a discutirlo más para que se puedan comprender bien los conceptos y las ideas que hay ahí. Pero yo lo que... La economía, pregunto, igual, don Edgar Ayales, Edna Camacho, Epsi Campbell, la economía, dice Luis Paulino Vargas que no es sano, digámoslo así, obligar a la economía a recortarse en momentos en que está en una recesión, que eso no hace que la economía se mueva y que el proyecto de regla fiscal lo estaría haciendo. Doña Laura, es que el proyecto no dice eso, el proyecto lo que dice es que si se va a mandar un presupuesto que excede, que produce un déficit, que entonces que haya más votos para que lo aprueben. Yo no dudo que en un proceso de una recesión los diputados estén de acuerdo en poder autorizar un mayor gasto. Ahora, entonces sí existe la posibilidad de que se pueda hacer anticíclico. Esa flexibilidad está dada en el proyecto. Pero además yo quisiera decir varias cosas. La primera es que sí es posible presupuestar paulatinamente cuando estamos pensando primero que esta regla fiscal no se aplica con la situación tributaria que tenemos en este momento. Digamos, ese es el punto de partida. Tenemos que entrar en una reforma fiscal estructural que permita aumentar los ingresos y racionalizar los gastos, que no es lo mismo que decir recortes, recortes, recortes. La lógica de recorte hoy la tenemos. Para el presupuesto 2018 se disminuyó los gastos en infraestructura en un 17% por la situación que tenemos fiscal en este momento. Entonces es como tratar de cerrar los ojos y decir, dejémoslo todo igual porque vamos por buen camino, vamos por pésimo camino. Y entonces, como vamos por pésimo camino, tenemos que proyectar dos cosas, lo que hay que hacer a presente y lo que tenemos que hacer a futuro. Ya sabemos que efectivamente en momentos determinados la economía nuestra, pero la general, puede enfrentar situaciones particulares. Entonces realmente en esa lógica hay unas previsiones. Pero yo insisto, nosotros no podemos hablar de la regla fiscal porque nadie lo ha planteado así como la solución al problema fiscal. Luis Paulino dijo, esto no es la solución. No es la solución. Es una de las medidas que pueden contribuir a futuro
en unas finanzas sanas de Costa Rica. Y así, cualquiera que estamos a favor de una regla fiscal, lo entendemos de ese modo. Un poco como para que no se interprete que estamos planteando, o como la Contralora dijo, que no se interprete que estamos diciendo, en esto resolvemos el tema fiscal. Lo segundo, sí, Costa Rica sí puede aspirar a tener unas finanzas sanas, por supuesto. Yo he planteado un proyecto de ley, por ejemplo, para acabar con la irresponsabilidad fiscal de los jerarcas. Es que no solamente a través de presupuestación, es que los jerarcas se sientan a tomar decisiones que implican gastos futuros y no tienen ninguna responsabilidad esas decisiones. Las decisiones incluso de endeudamiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted decide un endeudamiento para el centro acuático de la Sabana, está pensando en $30 millones. ¿Cómo se paga ese dinero? ¿De qué manera? Si no tenemos claro cuáles son los ingresos que van a cubrir esos gastos, nosotros no podríamos seguir en este proceso, por ejemplo, de endeudamiento desordenado. Entonces, no es cierto que Costa Rica no se pueda comparar con países que tienen finanzas sanas en su propio contexto, porque no es que sean contextos diferentes, en su propio contexto. Sí es posible que una regla fiscal contribuya a un proceso de saneamiento, y además termino diciendo que en democracia no queda otra más que ponerse de acuerdo. O sea, que la diferenciación debe de servir para, yo sí creo que una puede decir, si no es el 3, y creo que Villasuso siempre lo puso en la mesa, bueno, ¿cuál es el límite que podemos poner? Y hay algunos que pueden plantear el 3, otros el 4, o sea, ese no es el tema de fondo, pero sí que hay un límite más allá del cual que ya nosotros pasamos, porque si todas las cosas siguen como están hoy, para el año 2018 podríamos llegar a tener un déficit del 7%. O sea, ya hoy el gobierno de la República tuvo que endeudarse y patear la bola para adelante por $1.500 millones. O sea, no nos sigamos engañando de que la situación no es grave, es grave. Estamos pagando impuestos con otra tarjeta de crédito, o sea, no, teníamos una tarjeta de crédito en donde ya no pudimos pagar los mínimos y sacamos una tarjeta de crédito adicional para pagar los mínimos de esa tarjeta y acumular en la nueva nuevos gastos. Me parece que no podemos seguir hablando como si la situación no obligara a todas las fuerzas políticas, digo todas, a ponernos de acuerdo. Edgar Ayales. Sí, pareciera que don Luis está viendo un proyecto diferente al que yo estoy viendo y los demás estamos viendo, porque realmente me sorprenden los comentarios. En primer lugar, democracia ante todo es respetar el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de un Estado sólido, financieramente sólido. Y eso está en el artículo 176 de la Constitución de la República. Los costarricenses tenemos el derecho a un Estado financieramente sólido y no lo estamos cumpliendo. Entonces, hay varias etapas para llegar a eso. La regla fiscal es un instrumento que puede en cierto momento ayudar a la sostenibilidad de esa situación, de que podamos seguir creciendo sin el peligro de seguirnos endeudando más allá de las posibilidades y aumentando la deuda. Eso es la regla fiscal, un marco teórico, práctico, que nos va a decir a partir de este momento, cuando Costa Rica alcance esta situación, que de nuevo puede ser un 3, un 4, depende, es el momento en el cual Costa Rica deje de estar endeudándose para pagar intereses. Ese es el momento en el cual Costa Rica puede decir, ok, a partir de este momento vamos a establecer una serie de normas importantísimas para no volver a incumplir y volver a la situación que tenemos hoy, que es caótica y es dramática. Claro, no estamos. Eso de que si mañana se tienen que implementar las reglas, hace falta un ajuste, eso es irrelevante. Esa discusión no se está tomando, porque la regla no se puede implementar el próximo año. No se puede llegar a un 3% el próximo año, ni se va a llegar en el segundo año, quizás en 4 años. Hace falta el diseño de una política, que es lo que hemos estado discutiendo por años. Una política fiscal que ajuste los ingresos, los gastos, la gobernabilidad del Estado,
una serie de normas importantes de control de gasto y de control a la evasión, a la elusión, al contrabando y a las políticas de exoneraciones. Todo eso es lo que estamos discutiendo desde hace años para poder llegar a ese nivel del déficit del 3%. Esa es la política fiscal que se establece en este proyecto, que podría tomar 3 o 4 años. Y una vez llegados a esos 3 o 4 años, sí queremos tener una garantía constitucional de que las decisiones que tomen los gobiernos y las cortes no son irresponsables y nos vayan a mandar otra vez a lo que tenemos hoy. Porque lo peor que nos puede pasar es lo que nos pasó en el 80, que por no hacer esto que estamos tratando de hacer hoy, se nos impuso un ajuste desde afuera que fue nefasto para la clase trabajadora. Hubo un ajuste dramático de más del 50% en la pérdida del poder adquisitivo de las familias, generó un incremento en la pobreza de 20 a 30 puntos, de los cuales, impactos de los cuales estamos hasta ahora comenzando a recuperarnos. Bueno, eso no lo podemos dejar pasar permitiendo que el comportamiento del gasto público, y en eso incluyo salarios públicos, transferencias, pensiones y los otros elementos asociados a la política fiscal, como son las exoneraciones, la evasión, etcétera. Todo tiene que verse, todo debe estar incluido, pero no podemos dejar que eso nos impida ordenadamente llegar a una solución en este proceso. Lo peor que nos puede pasar es que no nos preparemos y de afuera nos venga, de afuera digo, que el mercado nos imponga un ajuste desordenado e injusto para la mayoría de la población. Pues Paulino Vargas. Sí, primero tal vez agradecer todas las lecciones que me han dado acá los 3 colegas sobre la crisis de los 80 y lo peligroso de la situación, que me lo vienen a decir como si yo no estuviera perfectamente consciente de todo eso, como si no lo hubiese estudiado a lo largo de muchos años, como si en el Frente Amplio no tuviéramos perfecta claridad sobre eso. Se les agradece, las leccioncitas son innecesarias por completo. Estamos claros de lo que pasó en los 80 y estamos claros de la gravedad de la situación actual. Las lecciones pueden guardárselas para las aulas. Número 1. Número 2, voy a leer lo que el proyecto dice, porque acá doña Edna dijo que yo era un mentiroso, no, yo no estoy mintiendo, y voy a leer lo que el proyecto dice. Lo que el proyecto dice es lo siguiente: si se excede el 3%, la aprobación del presupuesto requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa, la que además deberá establecer reglas de contención de los gastos ordinarios y de su ejecución presupuestaria que deben incluir, no voy a leer todo lo demás porque se me haría muy largo, ahí se especifica. Eso es lo que dice, yo no estoy mintiendo ni estoy interpretando, es lo que dice. O sea, obliga a recortes y eventualmente a recortes en periodos recesivos. Y si no les gusta, cámbielo, ustedes lo están proponiendo. Ahora, número 2, don Edgar, que no se puede hacer, el año entrante no se va a poder hacer, dice usted, porque la política fiscal, lea el transitorio único, las reformas constitucionales de los artículos 117 que se establecen en la presente reforma regirán a partir del año 2018, iniciarán con el presupuesto ordinario y extraordinario para ejercicio con recortes de cero. Siga, lea lo que sigue. Sí. ¿Cuánto es el ajuste? 0,75. Pues. Eso fue lo que yo dije. Bueno, No, señor. Perdón, déjenme terminar, que yo a ustedes no los interrumpí. No se enoje. Bueno, pero déjenme terminar. Adelante, Los que se enojan son ustedes. Si se ponen a hacer caritas cuando yo hablo. Se ponen a hacer caritas cuando yo hablo. Yo lo dije, don Edgar, 0,75. ¿Sí? Equivale, según los datos del Producto Interno Bruto del Banco Central y las estimaciones del Banco Central para el año 280 mil millones. Bueno, yo decía 270 mil, digamos 280 mil, el dato que está dando doña Epsi Campbell. Yo repito la pregunta, ¿dónde van a recortar? Bueno, yo quisiera contestar eso. Pero déjeme terminar. Claro, para que termine. Sí, ahora... insisto, sí, este proyecto está contra la democracia, este proyecto que voy a decirlo mejor, acabo de decirlo de una manera que no es la más afortunada, es un proyecto que transmite una lógica antidemocrática.
La democracia ha propiciado, porque es propio de la democracia es un juego de fuerzas contrapuestas, de fuerzas diversas, que empujan unas hacia un lado, otras hacia otro lado, de ahí resultan cosas que no son las mejores. A veces la democracia tiene sus vicios, efectivamente, y eso ha dado lugar a ciertos excesos en los presupuestos. Eso es efectivamente cierto. ¿Qué es lo que aquí se propone? Aquí lo que se propone es una regla que establece un valladar para frenar eso. Una regla fija, una regla estricta, por medio de la cual detener esos pequeños o grandes vicios de la democracia. Eso es restringir la democracia. Yo personalmente, y estoy seguro que el Frente Amplio también lo respaldaría de esa manera, creeríamos que esos vicios de la democracia hay que atacarlos con más democracia, no imponiéndole restricciones a la democracia. Y atacarlo con más democracia es propiciar la participación ciudadana. Nosotros estaríamos por una participación ciudadana muchísimo más activa, mucho más dinámica, mucho más vigorosa, como un mecanismo para tratar de prevenir esto, a través del debate público, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la participación de la gente, de que la voz de la gente tenga efectivamente impacto en la gestión de las instituciones públicas. Bueno, en vez de optar por un mecanismo como este, que lo que hace es establecer un valladar para no permitir que los mecanismos de la democracia... Yo quisiera cambiamos de tema, hay un tema que estamos 100% de acuerdo, más participación. Mi partido se llama Acción Ciudadana, que la gente participe más en la toma de decisiones, que hayan presupuestos participativos, todo eso estamos 100% de acuerdo. La pregunta, y además quisiera que entendamos que este es un debate para la ciudadanía, no es un debate alrededor de una posición diferente o similar, es qué es lo que le estamos proponiendo al país, no es lo que le estamos contraargumentando a un partido específico. Y lo que le estamos proponiendo al país es, ayer lo decía Otón Solís del Partido Acción Ciudadana, y es muy fácil decir las cosas que suenan bonito, y en crisis, para anticipar las crisis, hay que decir las cosas que no suenan bonito. Pero quienes somos tomadores de decisión, tenemos, por el respeto que le tenemos a la ciudadanía, explicarles que la situación que tenemos es crítica. Y como no queremos que sea caótica, entonces es el momento de tomar decisiones. Y a mí me parece que de todos modos, quienes tenemos vocación de poder, entendemos que no podemos democráticamente imponer nuestra posición. Y tenemos que buscar esos puntos a través de los cuales en materia fiscal llegamos a acuerdos. Y efectivamente, nosotros tuvimos un presupuesto de la República en la que algunos de nosotros pensamos que se podían hacer una serie de recortes, porque el país no estaba para ese tipo de gastos. El tiempo nos dio la razón. ¿Ahora qué hacemos? Ahora tenemos el presupuesto de la República que tenemos y hubo que aceptarlo así. Con recortes incluso, no recortes, con bajas presupuestaciones. Eso fue lo que tuvimos que aprobar y que probablemente hoy aprobamos en segundo debate. Esa es la realidad de una familia que está gastando plata que no tiene. Esa es la realidad. Y entonces yo sí quisiera como que pensemos a futuro dos cosas. Uno, me gustaría saber, además de lo que todos estamos de acuerdo, yo creo en el país en general, sobre más participación, cómo generar además de una regla y una reforma fiscal estructural. Es que, de nuevo, si nosotros seguimos discutiendo la regla como si fuera un hecho separado y aislado, por supuesto que los resultados que tendremos dependería de la aprobación de otros proyectos. Totalmente, y además depende de una serie de ajustes que hay que hacer efectivamente al gasto público, ajustes que tienen que ver con compras, ajustes que tienen que ver con una propuesta de endeudamiento muchísimo más articulada, que no sea de la manera que se viene haciendo, ajustes que tienen que ver con austeridad del gasto. Nosotros estamos, y no ha querido ni algunos partidos políticos que aprobemos, por cierto, aquí tenemos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabían los costarricenses que los únicos funcionarios que tienen derecho a una incapacidad del 100% con fondos públicos son los funcionarios del Poder Judicial? Esos pequeños ajustes, porque los sacrificios tienen que ir a todo mundo, son dineros que pueden utilizarse de otra manera. Entonces, no, yo creo que efectivamente necesitamos acuerdo,
necesitamos una reforma fiscal a la par de una regla fiscal, necesitamos más participación ciudadana, pero necesitamos la posibilidad de que entendamos todos los grupos políticos que queremos gobernar este país, que esto no se gobierna simplemente con un discurso grandilocuente, sino con medidas concretas que le permitan a la ciudadanía tener la tranquilidad de que no vamos a entrar a un proceso de crisis, porque los gobernantes, las personas que gobernamos, hicimos un paso atrás y en lugar de dar un paso hacia adelante. Edna Camacho. Yo creo que el mensaje de esto es darle a los costarricenses la confianza de que este problema que tenemos no se va a repetir a la vuelta de la esquina. Si hay algo que los ciudadanos quieren es tranquilidad. La gente lo que quiere es poder tener su trabajo y no saber que a la vuelta de la esquina le van a volver a estar imponiendo algunas medidas para solucionar el problema. Entonces, yo creo que de eso se trata esta propuesta. Y además, nos vacuna, y no es la única solución, es parte de un rompecabezas, yo diría que es parte de un rompecabezas que marca la cancha y que da algunos instrumentos para el juego. Ahí habrá que definir otras cosas dentro del juego, pero nos da un marco de referencia para el actuar de el próximo gobierno y de los gobiernos que sigan de ahí en adelante. Yo creo que a veces, y lo he dicho en varias ocasiones, las personas no siempre perciben que este tema del que estamos hablando aquí les compete. Somos 4 economistas y candidatos a vicepresidencia hablando de un tema que no tiene nada que ver con ellos. Tiene todo que ver con ellos y con nosotros, con todos tiene que ver. Las tasas de interés hoy serían más bajas y habría más crédito para las empresas y las personas si no tuviéramos el nivel de déficit que tenemos. Es decir, para llevarlo al lenguaje de las personas, esto significaría que las cuotas que pagan por sus préstamos serían menores, que la economía estaría creciendo más, que estaría generando más trabajos, que no es lo único que se necesita. Sí, claro que no es lo único, pero hoy ya estamos pagando los costos. Ahí los bancos también son responsables que habría de más las tasas, doña Edna Camacho. Por eso dije que no sería la única. Hacerlo, también. Podría, aún en estas condiciones. Por supuesto que hay temas en el sistema financiero, por supuesto que hay otra serie de problemas que afectan el crecimiento económico, pero las tasas de interés en Costa Rica en términos reales, es decir, ajustadas por la inflación, son mucho más altas que en cualquier país de ingreso medio, que es donde estamos clasificados en el mundo. Entonces, hoy ya estamos sufriendo las consecuencias. Aquí hemos hablado de la crisis, pero hoy estamos sufriendo las consecuencias. Hoy habría más empleo si tuviéramos menos déficit. De manera que yo creo que que los ciudadanos realmente tienen el derecho a que el país tenga un menor nivel del déficit. Y el marco de responsabilidad fiscal que estamos proponiendo es la base para poder empujar una serie de reformas en muchas de las cosas que se han mencionado aquí, una serie de privilegios y también, claro, ¿por qué no decirlo? También habrá que hacer mejoras en la recaudación de los ingresos del gobierno. Estarían esperando que acompañara eso, Edgar Ayales. Sí. El punto es qué pasa si no se aprueba eso otro. Volviendo al comentario que hizo doña Edna sobre la falta de vinculación en la percepción de las personas, entre el déficit fiscal y los problemas que les acogen. Si ustedes ven las encuestas del CIEP, sobre los problemas que acogen a la población, lo que más les preocupa, ustedes saben, empieza por seguridad, educación, infraestructura, etcétera, empleo, y en el 10º lugar aparecen las finanzas públicas o el déficit fiscal. Pero no hacen la conexión de que los primeros 9 están íntimamente vinculados con el 10º. Esa conexión es difícil de hacer porque es indirecta. O sea, ¿por qué tenemos problemas de seguridad? Bueno, porque el gobierno decidió quitarle recursos al tema de seguridad para dedicarlos un poco más al tema del combate a la pobreza y se deterioraron los indicadores de seguridad. Bueno, eso es porque Costa Rica no tiene suficientes recursos. El gobierno no tiene recursos para cubrir todas las necesidades. Y así podemos analizar cada uno de esos grandes temas que le preocupan a los costarricenses y prácticamente todos tienen que ver con la incapacidad del Estado de hacerle frente a esos problemas para ayudar a su resolución. Pero dice Luis Paulino Vargas que esto implicaría recortes a partir del próximo año. No, está bien.
Lo que estoy diciendo es que... Ya hay recortes por eso, pero implicaría más. No. ¿Y dónde se recortaría? A ver, volvamos Es un al presupuesto totalmente Ese es limitado otro con tema. respecto al del año pasado. Digo, es un presupuesto que ya el Estado planteó, ya el gobierno de la República en estado de necesidad, Sí. para que lo tengamos claro. Ese es otro tema. Ahora, esa incapacidad del gobierno está asociada con la incapacidad del gobierno de tener recursos suficientes para financiar sus gastos. Y eso va a requerir un ajuste, no necesariamente de solo recortes. Nadie está hablando de solo recortes. A ver, ninguna de las propuestas que hay sobre la mesa, que se han discutido por 20 años para resolver las finanzas públicas, está basada en recortes al gasto público solamente. Ninguna. Es más, si ustedes ven las propuestas que existen hoy en día, en un 80% están basadas en aumento de ingresos, en un 10-15% en los posibles resultados de una regla fiscal y en un 1% en recortes al gasto. Ese más bien es el problema que yo creo que tiene la población en aceptar un ajuste tan desbalanceado. Creen que debe haber un ajuste más balanceado en donde haya más recorte del gasto o reformulación del gasto. Yo siempre he dicho que el gasto en Costa Rica, gasto público, no es alto. Es equivalente al de países con un nivel de desarrollo similar y hasta más bajo. Lo que es ineficiente en muchas áreas. Hay privilegios injustificados en muchas áreas, hay duplicaciones, hay muchas áreas en las cuales se pueden modificar el gasto y también tendrán que modificarse los ingresos. Pero bueno, volviendo para cerrar este comentario, me preocupan mucho los comentarios de Luis sobre el tema de lo antidemocrático que es todo esto que estamos haciendo. Yo diría que es todo lo contrario. Tenemos 20 años de estar discutiendo. En el 2013 y 2014 hicimos un diálogo nacional sobre estos temas. Salió una propuesta a la que fueron miles y miles de personas al Museo Nacional del Niño. Salió todo esto, se ha venido discutiendo. El Congreso está ahora en sus manos. ¿Qué expresión más pura de la democracia costarricense que el Congreso de la República? Cuando hay 7, 8 fracciones que están de acuerdo con algo y hay una que no, eso no es antidemocrático. Perdón, pero yo no puedo aceptar que eso sea antidemocrático. Decir que la posición o lo que apoyan la mayoría de las fracciones atenta contra la democracia. No, yo creo que estamos entendiendo mal el proceso democrático. El proceso democrático es lo que es. Costa Rica es democrática. O sea, tenemos precisamente por esa democracia que algunas veces algunos piensan o pensamos que hay un cierto exceso de democracia porque queremos agotar todos los elementos de la democracia, es que no caminamos más aceleradamente, pero tratamos de incluir a todo el mundo en las decisiones y por eso duramos periodos interminables de discusión. Luis Paulino Vargas. Sí, número uno, sí es antidemocrático. Y lamento que les moleste tanto que yo diga eso al punto que doña Epsi se pone a reír mientras yo lo digo, etc. Sí es antidemocrático. Claro, don Edgar, es poner a la democracia a establecer reglas para restringir la democracia. Eso es lo que ustedes nos están diciendo. Como la democracia tiene ciertos defectos, entonces la restringimos para evitar esos defectos en vez de ampliar la democracia a través de la participación ciudadana. ¿Cómo es que la restringimos? Porque a mí me encanta el discurso, por ejemplo, de doña Epsi, que es el discurso típico del PAC, ¿verdad? Nosotros promovemos la participación ciudadana y cuando tienen la oportunidad de promover la participación ciudadana, no lo hacen. Optan por otro camino. Igual que lo que he oído aquí dice, nosotros queremos una reforma tributaria estructural. ¿Y qué es lo que tienen en la Asamblea Legislativa? Eso es una reforma tributaria estructural. La que teníamos hace unos meses atrás, que el Frente Amplio estaba apoyando, si no era una reforma integral, se parecía un poquito a una reforma integral. Y ahí estaba el apoyo del Frente Amplio. Ustedes, partidos que están aquí presentes, optaron por agarrar eso, engavetarlo y meter en la Asamblea Legislativa un parche que no pasa de ser más que un parche y que es irresponsable, precisamente porque el problema es tan serio como ustedes lo están diciendo y al Frente Amplio no le tienen que dar lecciones acerca de la seriedad del problema. Estamos clarísimos de esa seriedad del problema.
frente a un problema de esas dimensiones, de esta seriedad, ustedes llegan a la Asamblea Legislativa con un parchecito, que es simplemente tirar la bola para adelante, haciéndose que no la están tirando para adelante, pero lo están haciendo. Eso es lo que están haciendo, y por eso el Frente Amplio no está apoyando eso. Ahora, si queremos, yo vine aquí fundamentalmente a discutir esto, es el tema que nos planteó doña Laura, el tema de la regla fiscal. He querido explicar por qué en el Frente Amplio no estamos de acuerdo con esta regla fiscal, generando tanto malestar como noto que se generan ustedes por expresar la posición que expresamos. Pero podríamos hablar de soluciones de carácter integral sobre esto. Si doña Laura quisiera, en otra oportunidad, venimos y discutimos soluciones de carácter integral. El Frente Amplio tiene una larga lista de proyectos de ley presentados sobre temas fiscales que abordan muchas facetas del problema fiscal, que abordan los altos salarios, las pensiones de lujo, los problemas de la evasión, del fraude fiscal, etcétera. Muchos proyectos sobre muchos aspectos del fraude fiscal. Y estamos dispuestos a profundizar en eso, a ir más allá, a ampliar nuestras propuestas, estamos trabajando en eso. No creemos efectivamente en una reforma fiscal estructural, por eso mismo no podemos apoyar este parche. Creemos en reformas del Estado que amplíen la democracia, no en reformas del Estado que vengan a restringir la democracia como este proyecto. Creemos en que la política fiscal debe ser utilizada, debe ser aplicada con inteligencia como un mecanismo que permita atenuar los movimientos cíclicos de la economía y no como se pretende en este proyecto, que lo que buscan es anular la eficacia de la política fiscal, convertirla en una política procíclica para agravar los problemas de la economía. Ese es el tipo de cosas por las que apostamos. Si ustedes quieren una discusión de fondo, para discutir los problemas de fondo de cómo atacar el problema fiscal, cómo atacar el problema del sistema financiero, las ineficiencias del sistema financiero, las altas tasas de interés, yo no estoy de acuerdo con que eso sea atribuible al déficit fiscal y es fácil aportar muchos datos para demostrar que eso no es cierto, o que por lo menos esa idea, que es la idea de la ortodoxia económica tradicional, es una idea cuestionable. La invitación queda sobre la mesa y a usted, doña Laura, discutámoslo con amplitud. Aquí yo me limité a hablar de la regla fiscal, pero si ustedes quieren que le entremos a esos temas más amplios y de fondo de parte del Frente Amplio, encantados. Tenemos mucho que aportar y estamos dispuestísimos a aportarlo. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Bueno, yo nada más quisiera decir que uno de los problemas de la situación fiscal que tenemos ahora es que, por ejemplo, en materia ambiental no podemos invertir todo lo que tenemos que invertir, por ejemplo, entre los acuerdos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En materia de protección ambiental, las inversiones que tenemos son inversiones mínimas, porque ahí, como no se ve tanto, es más fácil presupuestar hacia la baja. Cuando estamos hablando, aprobamos leyes interesantísimas sobre bienestar animal y resulta que la presupuestación es a la baja, porque entonces, como no tenemos el dinero, entonces la forma es hacer presupuestos bajitos, los parques nacionales no tienen la plata que tienen que tener, son los guardaparques los que se manifiestan. Entonces, yo sí creo que la realidad que tenemos ahora obliga a que nos pongamos de acuerdo. Nada más termino diciendo, insisto en que la regla fiscal es uno de los elementos necesarios que son parte de una propuesta de reforma estructural que tenemos. Es un paso solamente y que no es posible pensarla si no hacemos las otras reformas relacionadas con gasto, con ingreso, con reactivación económica, con compras públicas, con eficiencia del Estado. Así que esa es la posición nuestra y que somos capaces, los costarricenses, las costarricenses, de ponernos de acuerdo con todas las personas y todos los grupos políticos que realmente amamos Costa Rica y queremos, por supuesto, más democracia. Nuestras propuestas quieren fortalecer la democracia costarricense. Bueno, hay comentarios, ¿verdad? Bueno, doña Edna, una frase igual, doña Edna. Una pequeña, nada más. Nosotros estamos convencidos de que esto es indispensable dentro del rompecabezas de la reforma que se requiere en el país para ordenar las finanzas públicas. Quiero decir que si en algún momento hay alguna situación que
que requiera de una prociclidad en la actividad económica, la regla fiscal está proveyendo un instrumento muy valioso y es hacerlo a través de la inversión pública. Y yo creo que la población de Costa Rica está totalmente de acuerdo que si hay algo que no debe restringirse a la inversión pública, ya sabemos que eso es lo que nos tiene con las presas, con las dificultades para accesar incluso a muchos lugares en un tiempo razonable. Entonces, lo bueno de esto es que da un marco sobre el cual se puede actuar, pero que si se quiere salir de ese marco, se puede actuar por medio de la inversión pública. A mí me parece que eso es la mejor flexibilidad que podemos tener dentro de la responsabilidad fiscal. Garayales. Muy brevemente. Sí, yo creo que el tema de las reglas fiscales es uno de los elementos que deben estar incorporados en una reforma a las finanzas del Estado, que deberá cubrir el fortalecimiento de los ingresos, la mayor efectividad del gasto público y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? Es una solución compleja, porque el problema es complejo. Es una solución que tendrá que ser gradual, porque el problema se ha generado hace muchos años. Es una solución que va a requerir que sea equitativa y balanceada para que todos los sectores de la economía sientan que estamos contribuyendo de manera igual a la solución de los problemas. Pero debe ser una solución que sea suficiente. No podemos simplemente plantear poner una curita en una hemorragia. Tenemos que resolver la situación hacia el futuro, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Una frase de Luis Paulino Vargas. Bueno, yo quisiera reafirmar lo que en otras oportunidades he dicho. Si queremos afrontar esto en serio, tenemos que partir de un criterio que a mí me parece absolutamente ineludible, que es el criterio de que aquí cada quien tiene que aportar según sus posibilidades y a los sectores más débiles y vulnerables se les debe de proteger. Ese a mí me parece que es el criterio que debe atravesar todas las propuestas que hagamos en ese sentido, si es que efectivamente queremos afrontar esto en serio, si es que efectivamente queremos proponer soluciones estructurales y de fondo, perdurables, ojalá democráticas, efectivamente democráticas, que incorporen un fuerte elemento de participación y auditoría ciudadana. Y lo que está siendo planteado, y está siendo planteado por estos partidos que están aquí representados, y no, obviamente no por el Frente Amplio, lo que está siendo planteado no respeta esa regla absolutamente elemental. Lo que está siendo planteado es fundamentalmente inequitativo e injusto. Gracias, Luis Paulino Vargas, candidato a vicepresidencia de Frente Amplio, Edgar Ayales, candidato de Liberación Nacional, Edna Camacho, de la Unidad Social Cristiana, y Epsi Campbell, del Partido de Acción Ciudadana. Vamos a un corte. Ya venimos. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too.